Bien, muy bien. Bueno, pues he disfrutado muchísimo las ponencias de los demás y estoy empezando a ver como un hilo conductor entre mucho de lo que estamos diciendo todos los ponentes en este día tan interesante de TED. Mi ponencia se llama El arte de dar. Y yo lo que quisiera es hablar de la parte individual, de qué sentimos cuando damos, de la parte de relacional, del que da y el que recibe, qué pasa en esa relación de los que dan y los que reciben, y finalmente, qué es lo que lo hace social y cómo lo podemos convertir en un arte. De eso pienso hablar el día de hoy. Hay muchas maneras de dar. Hay gente que le cuesta un trabajo espantoso dar nada. Le cuesta, es como si le arrancaron un cacho de vida. Hay gente que lo hace muy fácilmente. Lo importante aquí es que cada quien tiene su manera diferente de dar y tiene que aprender a encontrar esa diferente manera de hacerlo. Estamos hablando de dar, no estamos hablando de dar cosas, estamos hablando de dar un cachito de nosotros, una porción de nosotros mismos. Fromm dice que es una porción de vida y yo sí creo que es una porción de vida la que nosotros podemos compartir. Pasan muchas cosas cuando damos. Para empezar, si lo viéramos de una manera, de punto de vista muy científico, bioquímico, cuando damos, se hizo un experimento en 1980 con 1.200 voluntarios y les hicieron X número de pruebas, X número de cuestionarios y lo que terminaron al final viendo es que tenían una sensación de agradable, sentían bonito cuando daban el trabajo voluntario. Se le dio un nombre a esto, se llamaba Helper's High. Era una sensación que era la misma que recibes cuando corres y que sueltas endorfinas en el cuerpo. Creo que la corrida era alrededor de media hora o 45 minutos, pero llegas a sudar. Y esa sensación que tiene el cuerpo de sentirse bien, químicamente nos pasa como individuos en el organismo. Eso es como una gasolina con la que muchos voluntarios trabajan y caminan. Pero muchas veces caemos en el dar. Yo digo que no estamos hablando de dar cosas, estamos hablando de darnos a nosotros mismos. Pero empezamos muchas veces dando cosas. ¿Qué pasó ahorita hace unos meses con el Haití? ¿Qué ha pasado con los desastres que hemos tenido en el país? Pues empezamos dando cosas porque no tenemos tiempo, damos algo y nos sentimos un poquito mejor si damos algo. Pero la gente que se va involucrando con la causa. Me falta decir que esta sensación de alegría y de gusto no pasa cuando das dinero, solamente pasa cuando tienes una relación con otra persona. Entonces es muy importante esa relación entre el que da y el que recibe. Caemos muchas veces en el dar y muchas veces caemos de una manera egoísta. Tenemos un hijo, ustedes todos conocerán a alguien que tenga un problema, un hijo que no encuentra, que tiene una enfermedad y que no encuentra la solución, empieza a buscar, empieza organización. Hace rato estábamos hablando de class action. De ciudadanos que estaban molestos, que no pasaba nada, vamos a hacer que algo pase. Y yo quisiera dar el siga y el adelante a este tipo de iniciativas, porque hay un ejemplo muy claro que tuvimos también hace un mes en México, la ley antisecuestro. Y les puedo asegurar que esa gente se juntó, no porque secuestraron a mi padre, pero porque secuestraron a alguien importante y cercano, y se enojaron lo suficiente para poder llegar y empujar a los legisladores y hacer lo que necesitamos empezar a hacer en México, en mi opinión. ¿Es la primera? Keller nos dice, una vela no pierde nada de su luz al encender otra vela. El dar no quita, el dar da más. No perdemos nada cuando damos, más bien nos vamos llenando del dar. Este proceso y todo lo que he hablado ahorita es una teoría. Yo tengo que hablar un poquito de la parte práctica y un poquito de lo que a mí me pasó. Yo he trabajado de voluntaria toda mi vida, pero a mí me llevaron. Me llevó mi madre, me metió a muchas organizaciones diferentes. No fue mi mérito el seguir trabajando en la parte voluntaria. Estuve en las guías, estuve en organizaciones de mujeres, en organizaciones de jóvenes, y toda mi vida llevé a cabo esta actividad. Hasta que me casé y seguí adelante con esta actividad. Y en una organización en la que estaba, se nos ocurrió una vez trabajar con jóvenes, y ellos decidieron en la colonia Bondojito, la que está atrás del hospital inglés, se nos ocurrió construir una casa para un viejito. Entonces íbamos los sábados, yo llevaba ya a mis hijos, tengo varios hijos y 2 de ellos yo los llevaba. Se sentaban conmigo, pero en esa comunidad había una señora que nos llevaba agua de horchata, agua de Jamaica. Luego los jóvenes no se la querían tomar porque no estaba hervida el agua, porque no, tómensela. Trabajábamos con esta mujer. Y un día esta mujer y yo nos sentamos a filosofar las dos. Nos ayudaba a poner tabiques y demás.
Y ¿saben una cosa? Yo iba dizque a ayudar, pero la que acabé ayudada fui yo. Porque me pasó esto del SAPE y esto de que han dicho los demás. Me di cuenta que yo sí tenía el poder de cambiar el cachito de mundo que me había tocado y que lo iba a hacer. Y eso era muy importante para mí. Y por eso iba a hacer el trabajo voluntario. También me di cuenta que no había diferencias en el dar iguala. No es esta mirada de arriba para abajo, yo te doy lo que me sobra, no. Este dar es un dar de iguales y el iguala a cualquiera, porque todos tenemos algo que dar. Tenemos tiempo, tenemos esfuerzo, tenemos experiencia y no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con mi actitud y con la relación que yo pueda establecer con otra persona. Por lo tanto, me volví voluntaria oficial. Pregúntenle a mi marido que el pobre ha estado en 80,000 organizaciones voluntarias. Pero es algo que disfruto, algo como nuestro anterior ponente que disfrutaba ser payaso. Yo tengo la gasolina de traer el trabajo voluntario. Entonces yo quería compartir con ustedes una definición de voluntario. ¿Me la puedes dar, por favor? Es de un minuto. Voluntario, palabra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, que significa persona que realiza algún trabajo por su propia voluntad, sin esperar retribución a cambio. Y aunque esta definición fue extraída del diccionario, está incompleta, porque el significado de la labor que desempeña un voluntario va más allá. Voluntario es aquel que con su compasión devuelve a un ave la posibilidad de volar. Voluntario es aquel que por su deseo de tener un país mejor, colabora para que en él se pueda votar. Voluntario es aquel que está consciente de que uno más nunca está de sobra para ayudar. La palabra voluntario engloba muchos significados, pero el más importante es que cualquiera de nosotros puede hacer la diferencia, porque voluntarios podemos ser todos. Voluntario puede ser tú. Esa es una definición que no es mía, me hubiera gustado ser tan creativa como para hacerla, pero ganó el Caracol de Plata del 2008 y lo hizo Rúrik Hernández y Luis César Reyes del Instituto de Mercadotecnia y Publicidad del Distrito Federal. Y esta es una competencia que hay y esos ganaron el nivel universitario. Pero lo interesante de esta definición, que básicamente es no me pagan trabajo y hago algo y no me pagan por ello, habla de votar, pero habla de crear las condiciones para poder votar. Entonces, estas cosas de trabajo voluntario a mí me hicieron muchas preguntas. Me dije, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Por qué no hay más voluntarios? ¿Esto es importante? ¿No es importante? Y me puse a estudiar sobre ello. Y me puse a buscar un grupo de investigadores que me ayudaran. Y me dijeron, no, hombre, son 3 viejas encopetadas y 2 monjitas las que hacen eso, el trabajo voluntario, hombre. Sí, hombre, sí hay de esas. Pues sí hay de esas. Dije, bueno, voy a hacer la investigación. Y si nada más salen de esas, pues me conformo. Pero yo creo que no es eso. Yo he visto la generosidad y la solidaridad del mexicano en toda la extensión de la palabra. Ustedes pueden ver una persona que arropa a alguien en su casa, aunque venga del pueblo fulano y está en su casa 3 meses. O sea, esta generosidad es después de vivir en México, yo no soy mexicana, después de vivir en México, aquí la gente es muy generosa. ¿Qué pasa? Total, empezamos a hacer este estudio y me di cuenta de muchas cosas. Y este es el estudio que les quiero presentar ahorita en el tiempo que me queda. Vimos muchas cosas. Empezamos a ver cosas como lo que vimos ahorita del class action, que la gente está hasta acá. Los jóvenes quieren hacer algo, pero no tienen tiempo. Y los que tienen que pensar se dan cuenta que esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Tenemos que juntarnos para cambiarlo. La idea es que nos sirva a todos, que vaya para el bien común. Y vimos que más gente se está entrando a organizaciones, pero no lo suficiente. Necesitamos más gente que se organice, porque esto no puede ser una cosa improvisada de ahí nomás a ver cuándo se me ocurre ser voluntario. No, requiere organización, requiere constancia, requiere dinero, requiere espacio, requiere atención, requiere que el voluntario se le haga caso. Si va a una compañía, que tenga un lugar, un café, una galleta, algo. Si vas a una organización, que tengas un cachito del poder, que tú puedas decir, pues aquí se ponen los suéteres verdes y aquí los anaranjados. Que ese cachito de poder se le dé al voluntario. Es una ciencia alrededor de este tipo de trabajo, pero tiene un potencial impresionante. Me preguntaba yo, ¿por qué en otros países es tan importante esta famosa sociedad civil organizada y en México no lo llega a ser? Somos muy poquitos los que trabajamos en esto, porque no nos organizamos. Total, vamos a ver lo del estudio, la que sigue.
La que sigue. Encontramos cosas muy interesantes en México. Encontramos algo que no esperábamos encontrar. Para empezar, no eran 3 viejas encopetadas y 2 monjitas, eran 2 viejas encopetadas y 3 monjitas. Pero esas había, y son las que salen en el periódico, y muchas hacen un trabajo maravilloso. Pero encontramos que el grueso de la población que hace trabajo voluntario es gente como ustedes, como yo, gente que es clase media, que tiene un interés por hacer este tipo de trabajo. Encontramos muchas cosas que nos sorprendieron y nos dieron muchísimo gusto, que como les digo, no nos esperábamos encontrar. Esta parte es importante porque no encontramos una correlación entre ser solidario con los demás, el 66% de los mexicanos son solidarios, ni con dinero ni con educación, ¿sí? O sea que ni los más ricos dan más, ni los más pobres dan más, ni nada. Cada quien en su lugar encontramos que puede ser y es solidario con los demás. Eso era un punto muy importante. Encontramos las horas. A mí no me pelaban, no me hacían caso, hasta que yo no podía decir, bueno, el trabajo de los voluntarios vale tanto del PIB, vale tanto en dinero para que los economistas nos hagan caso. Y hemos logrado armar hasta una cuenta satélite con el INEGI. En esas vamos. ¿Pero qué fue? 18% de los mexicanos, o sea, 23 millones de personas, hicimos la encuesta con adultos, dan 6 horas a la semana. Eso equivale a 2.6 millones de puestos laborales en este país. Equivale a más de 85,000 millones de pesos al año. Eso es lo que equivale el tiempo que la gente da, que la gente regala. Entonces ya no somos 3 señoras y 2 monjitas, ya somos unos cuantos más. Y eso no lo sabíamos, y eso me está dando mucho gusto, porque somos todos y somos todos los que estamos participando. La que sigue. Lo que sí encontramos es esto, nos falta organizarnos. Los gringos cuando se bajan del barco allá en 1600 y pico, tuvieron que organizarse en contra de los indios. Llevan organizándose mucho tiempo. Nosotros no. Nosotros por historia, en México, primero teníamos la iglesia, luego tenemos el gobierno. No nos organizamos, cada quien, todo el mundo es muy generoso, pero a lo suyo, a su familia, a mi mundito. Falta dar el brinco a la comunidad, falta salir de ti y tratar de organizarte y cambiar las cosas. Sí se pueden cambiar esas cosas. Pero por eso encontramos que está fragmentada, encontramos que muchísima gente hace trabajo voluntario de manera individual. El 21% de nuestra muestra, de los que sí hacen cosas, lo hacen solitos. Y aquí hay una parte religiosa que la mano izquierda no sabe lo que la mano derecha. O sea, hay una parte que no queremos presumir. En Estados Unidos te ponen, el señor fulanito regaló la puerta y plum, le ponen el nombre en la puerta del hospital, ¿no? Pero aquí no, aquí la gente no quiere decir que da. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Cambiamos este paradigma, tenemos que cambiar esta mentalidad. La que sigue. ¿Qué encontramos? Que es muy importante el que empieza y se sigue, el fundador, puede llegar muy lejos. O sea, que no es que el fundador se siga para siempre. El problema muchas veces en las organizaciones es que se eternizan los fundadores y luego no sabes qué hacer con ellos. Ya lo que quieres es que se vaya, ¿no? Entonces, aprender a enseñar a otros a participar. Pero ese apoyo del fundador es muy importante. Encontramos que es muy importante hacerlas profesionales. Tenemos que aprender a muchas cosas, a organizarnos, a hacer evaluación, a hacer las cosas como Dios manda, hacerlas bien hechas, no nada más al aventón. Las buenas intenciones no son suficientes. Encontramos eso que me pasó a mí. El papel de la familia es impresionante. La gente que hace este tipo de cosas es porque lo vio en algún lado. Lo vio en su familia cuando era chico. Es muy importante este proceso de verlo y de hacerlo en tu casa, para que los demás aprendan de eso. Ese vimos como un punto muy, muy importante. Y el lugar que el voluntario ocupa dentro de la organización, si tú le das su espacio y le das su lugar y le das su valor a la persona que está trabajando contigo, verdaderamente vas a tener un voluntario muy emocionado y vas a poder, y si lo capacitas, todavía más. Un voluntario bien capacitado haciendo algo que le apasiona es lo mejor que puedes tener en tu organización, pero tienes que darle ese espacio. La que sigue. ¿Qué vimos? Vimos que ese mito de que las viejas son las que lo hacen no es cierto. A nivel nacional, la mitad eran hombres y la mitad mujeres. Un poquito más las mujeres, pero eran 2% más. ¿Qué hacen? La gente ayuda en los pueblos, la gente va en procesiones, la gente ayuda a construir. Y eso que vimos aquí fue lo que fuimos encontrando. No nos habíamos dado cuenta que todo el mundo está cooperando a su manera. Las mujeres catequizan, enseñan, cosen, tejen, hacen otras cosas, hacen funciones diferentes los hombres y las mujeres. En las organizaciones formales, en las que ya eres un miembro, sí hay más mujeres que hombres, pero en general
en la parte solidaria, nos dimos cuenta que tanto hombres como mujeres platican. Y eso es muy buena noticia. La que sigue. Esta parte informal, esta parte de la profesionalización es un punto que es muy importante, porque necesitamos hacernos más profesionales en nuestro trabajo y vimos que las que son más profesionales, para empezar, les dan más lana. Pueden ver lo de la Iniciativa México en los domingos que han estado últimamente, que por fin están empezando a salir las organizaciones en la tele, aunque sea como reality show, no importa, ¿sí? Porque es un reality show. Pero empieza a ver la gente que hay gente haciendo cosas por otra gente, y eso es muy importante. Por eso, yo lo que estoy haciendo ahorita es tratar de invitarlos a participar. No importa que den poquito, no importa que empiecen con poquito, escójanse una causa, escógense algo que les apasione. Si eres payaso, vete a un hospital a hacerle payaso a los niños de voluntario, aunque sea una vez al mes, ¿sí? No lo cobres. Cada quien en lo que hace. Los arquitectos, estaba yo viendo todos los espacios que están haciendo en la ciudad, echarle la mano, no sé, un contador, enseñarle a una gente que no sabe hacer cuentas, no es nada más el trabajo de algo que sea un niño con cáncer. No, hay muchísimas causas y hay muchísimas cosas que podemos hacer todos unos por otros. Y por eso lo vamos a convertir en un arte. En dar, para convertirlo en arte, primero lo tenemos que hacer consciente. Para hacerlo un arte, ya lo tenemos consciente, que es importante. Después lo tenemos que practicar. Práctica. Que alguien hablaba de Tiger Woods y alguien más que en la práctica. Para hacerte bueno y para hacerlo arte, tienes que practicarlo. Y la tercera es moldearlo y perfeccionarlo. Hacerlo bueno, hacerlo importante, hacerlo a tu manera, pero hazlo. Esa es mi invitación. Yo quisiera terminar con una invitación, todavía no la pongas, esta invitación de participar. Esta es una frase de Lawrence de Arabia, ¿se acuerdan de Lawrence de Arabia? Que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver con la formación de los países árabes que existen ahora, de Palestina y demás. Y él hablaba de los sueños, y lo importante que son y lo importante que es llevarlos a cabo. Y yo quiero terminar con una frase de eso y cerrar. Hablamos de lo individual, hablamos de la relación entre los dos, hablamos de lo que podemos cambiar en la sociedad. Y yo los quiero dejar con esa invitación. ¿Me das la última, por favor? Él dice, todos sueñan, pero no de la misma manera. Aquellos que sueñan de noche despiertan y en el día descubren que sus sueños son vanos. Pero los que sueñan de día son peligrosos, son gente peligrosa, porque son capaces de actuar sus sueños con los ojos abiertos para volverlos realidad. Sean peligrosos, trabajen por los demás. Los invito. Muchas gracias.